Bien, mis hermanos, ahí está la lección para el día de hoy, domingo 24 de mayo. Hoy domingo 24 de mayo. Ahí está el título de la lección para el día de hoy, mis hermanos. Si pudieran ayudarme con el título para saber que me están escuchando, que me están leyendo, que se ve en la pantalla allí. Hermanita Creo, buen día, hermanita Mónica, buen día con todos mis hermanos. Dice, distracciones y tentaciones. Amén. Muchísimas gracias, mi hermanita Nancy. Distracciones y tentaciones. Eh, Aquí hay dos cosas distintas, pero muy similares y que si las mezclamos crean eh, algo que puede ser muy complicado para nosotros. O sea, nos llevan al pecado. Distracciones. ¿Qué son las distracciones, mis hermanos? ¿Alguien podría decirme allí qué son las distracciones? ¿Qué son las tentaciones? Hermanos, las, a ver, las distracciones. ¿Cómo podríamos decir qué son las distracciones? Las distracciones, mis hermanos, son cosas que apartan nuestra atención de Dios, ¿ya? Y de lo espiritual. Muchas veces no son malas en sí mismas, pero ocupan demasiado tiempo, demasiada energía, demasiado pensamiento. Por ejemplo, las redes sociales, el trabajo excesivo, entretenimiento, deportes, preocupaciones diarias, ¿ya? Esas son las distracciones. Y el peligro de las distracciones, mis hermanos, perdón que se me enreda la lengua, es que enfrían nuestra relación con Dios poco a poco. ¿Ya? Eso es lo que hacen las distracciones. Las tentaciones, por otro lado, son impulsos o invitaciones a hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Es la invitación a pecar, ¿sí? Satanás usa nuestras debilidades para eso, ¿ya? Nuestros deseos, nuestras emociones para alejarnos de la obediencia. Por ejemplo, de tentación, orgullo, mentira, inmoralidad, enojo, codicia, confiar demasiado en uno mismo. Hoy vamos a hablar un poquito de Sansón y podemos tomar el ejemplo de él, que él cayó porque se dejó llevar por sus deseos y creyó que él podía controlar el pecado. Y eso es lo peor que podemos pensar, mis hermanos, que podemos controlar el pecado. La diferencia principal entre la distracción y la tentación es primero que la distracción aleja lentamente el corazón de Dios y la tentación busca hacernos caer directamente en el pecado. Pero ambas, mis hermanos, debilitan la debilidad, o sea, debilitan la vida espiritual, perdón, si no permanecemos cerca de Dios mediante la oración y su palabra. Entonces, una quita nuestra vista de Dios, nuestra atención de Dios, y la otra nos invita directamente a caer en un pecado que el enemigo sabe que nosotros tenemos esa debilidad. No todos tenemos las mismas debilidades, no todos tenemos el mismo eh, pecado acariciado a lo mejor, porque hay gente que siguen teniendo, hay cristianos que siguen teniendo pecados acariciados y no lo quieren soltar. A veces simplemente, mis hermanos, son cosas que a nosotros nos gustan mucho y el enemigo sabe. El enemigo, no sé si ustedes han escuchado alguna vez hablar de esto del lenguaje corporal. Nuestro cuerpo habla cuando la carne desea o anhela algo. La carne habla cuando yo tengo impulsos o deseo por personas, por ejemplo, en mi caso, que soy mujer, por otro hombre. La carne habla, mis ojos hablan, la forma en que sonrío habla, ¿ah? Y el diablo lo sabe y sabe por dónde hacerme caer. Entonces, mis hermanos, el enemigo
siempre va a buscar esa situación para tentarnos, ¿ya? Pero la distracción es algo que nosotros buscamos y que, como dije, no, nos apartan de Dios de manera lenta, lenta, lenta. No nos vamos dando cuenta, por ejemplo, hermanos, eh, y debo reconocerlo, a veces me ha pasado, como subo material a distintas plataformas, eh, esta misma grabación la subo a YouTube, a veces me empiezan a salir otros videos y otras cosas y uno se distrae viendo una cosa y otra y de repente cosas que no tienen nada que ver con la vida cristiana. O de repente, qué sé yo, alguien de la televisión y sale un chisme y uno, ay, le llama la atención y empieza a ver uno y otro y pasa el tiempo, mi hermano, y debemos luchar contra eso porque es tiempo que estamos perdiendo, es tiempo que podemos dedicar en ver cosas de Dios. Porque estas cosas, mis hermanos, porque es lo que busca el enemigo, sacarnos y alejarnos cada vez más. Y esto es lo que hacen las distracciones, hacerlo lentamente, despacito, al punto de que no nos damos cuenta cuando ya eso está ocupando todo nuestro pensamiento y ya no podemos estar sin ver estos videos, estos reels, estas cosas que aparecen ahí en Facebook, en Instagram, en todas partes, mi hermano, porque estamos atacados de estas cosas. El teléfono puede ser un elemento muy importante en nuestra vida espiritual si nosotros sabemos usarlo. Nuestro teléfono puede tener la Biblia, puede tener los himnos. Nosotros en YouTube podemos buscar videos con devocionales, con predicaciones maravillosas, con cantos maravillosos también, con alabanza, ¿cierto? Pero debemos saber usarlo. ¿Ah? El Facebook, donde compartimos con tanta gente, podemos poner versículos allí, ¿cierto?, que llamen la atención de la gente para que miren a Jesús, no para que me miren a mí, porque muchos, y lamentablemente en algún momento yo ahí estaba con la selfie, con la fotito, miren, comí esto, hice esto, otro. Hermano, o sea, no podemos decir que alguna vez no hemos caído en esto, a lo mejor algunos no, pero yo alguna vez caí en eso. Y yo dije, en vez de estar haciendo las cosas que Dios quiere, ¿cierto? Y vamos, entonces, cambiar. Si podemos usar todas estas cosas, el WhatsApp, podemos usarlo también para compartir la palabra. Aquí me llegan a mí muchos mensajes de mi hermano Marcelino, de mi hermana Rosita, de Kusisami, de tantos otros grupos. Mis hermanos, entonces, démosle un buen uso a las cosas que el Señor nos permite tener. Me permite tener mi teléfono. Vamos, Mónica, dale un buen uso. Me da la televisión, dale un buen uso. Que no nos distraigan de lo más importante. Lo más importante, mis hermanos, y que no debemos olvidar es que estamos en una guerra. No escuchamos las bombas, las explosiones, las sirenas a lo mejor, pero vemos las señales de que este mundo se está acabando, de que el Señor viene pronto y estamos en una guerra y no estamos en el medio, estamos de un lado o del otro y debemos elegir a qué Señor servimos. Y esa es la pregunta que debemos hacernos en cada elección que hacemos. Señor, ¿esto te Hermanita, agrada o esto es para el enemigo lo que estoy haciendo? ¿Esto me hace crecer espiritualmente o esto me hace retroceder? ¿Esto me acerca o esto me aleja? hermana Mónica, Hermano Marcelino, buenos días, hermanita sí, buen Mónica, día, mi buenos días, hermanito, pastor. bienvenido. Esto de la distracción y la tentación, eso es exactamente lo que el enemigo utiliza para entrampar a su cautivo o a su presa. Distracción. Adán y Eva tenían la orden de no acercarse, pero un día Eva se distrajo, vio algo bonito, codiciable a los ojos y agradable para comer al paladar. Y esa distracción utilizó el enemigo. Vemos las consecuencias.
Puedo contar mi testimonio cuando era niño. Quizás tendría 9, 10 años, pero primera vez llegué al Cusco. Mm, Mi hermano Hipólito mayor vivía en una calle llamada Avenida Baja. Y solíamos ir a una tienda donde trabajábamos vendiendo artesanías cerca de la Plaza de Armas. Entonces conocí esa ruta, la Plaza de Armas, Marqués, Santa Clara, hasta la avenida. Esa ruta conocía. Fui con un mes para visitarlo en vacaciones y me ordenó, anda, ve a visitar a la señora Marta que hacía las limpiezas. Necesitamos que venga. Vive en tal lugar, derechito vas para acá y derechito te regresas hasta acá. Era la orden. Fui, llegué a la señora, le di el recado y como estaba aprendiendo a leer, no, vi bonitas cosas, leía. Y en una esquina llego a esa esquina y el letrero era bonito. Leía, no me di cuenta que de la vuelta, doblé la esquina, la distracción. Y seguí avanzando y llegué a la Plaza de Armas, perdido. Pero menos mal de la Plaza de Armas, sabía conducirme hasta la casa. Y llegué, pero después de 2 o 3 horas. Esa es la distracción que el enemigo usa para mantenernos lejos, alejados de Dios y finalmente encontramos nuestra destrucción. Eso, hermano. Amén, hermano, qué buen ejemplo de distracción. Justamente eso. El enemigo nos quiere distraer para apartarnos de Dios. Gracias, mi hermanito Marcelino. Vamos a continuar. Yo no sé si alguien más desea hacer algún comentario respecto a este título antes de que avancemos. Bien, vamos a continuar entonces. Dice aquí, lee acerca de las tentaciones de Sansón, allí en Jueces, aunque fue llamado por Dios para cumplir una misión. Bueno, vamos a leer primero y después vamos a leer lo que sigue así. Descendió Sansón a Timat y vio en Timat a una mujer de las hijas de los filisteos. Bueno, recordar que la primera prohibición para los hijos de Israel era fijarse en las mujeres filisteas, ¿cierto? En las hijas de los filisteos. Y allí él vio a una mujer y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timat a una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Bueno, aquí está la primera amonestación de los padres, ¿cierto? ¿Por qué quieres ir tú a tomar otra mujer si el Señor ya ha dicho esto? ¿Ya? Bueno, ahí no lo dicen ellos, pero era lo que ellos entendían. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Yo esto acá, a ver si mi hermano Marcelino me puede ayudar, porque a mí siempre esto me dio vuelta, ¿cierto? Nosotros acusamos a Sansón de que se dejó llevar y tentar por la mujer, ¿cierto? Pero decían, aquí dice de que no sabían que esto venía de Jehová, ¿cierto? Porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Eh, yo eso no Mm, sabía explicarlo. Si es que Este, alguien... sí, yo creo que esto es importante. Los peores enemigos en ese tiempo eran los filisteos. Y el pueblo, así como en tiempos pasados había otro pueblo que venían su cosecha,
tenían que prácticamente ocultarlo para sobrevivir en la temporada difícil. Venían y Pero hablando en arrasaban claro, con hermano todo. Marcelino, a ¿cómo se llama? Pareciera, ¿no? En esa parte que la hermana Mónica está, pareciera que nuestro Dios es lo que le ha empujado a Sansón para que tenga esa tentación, ¿no? Y así vengarse de los filisteos, ¿no? Pareciera, sí, sí, pero a ver cómo será motivo que hoy día nos aclaremos ese asuntito, hermano Marcelino. Sí, todos tenemos una visión diferente. Alguien dice, no, depende con qué lente lo veas. Vamos a orar a Dios para que nos ayude a entender. Bien, decía que ha habido temporadas en que el pueblo de Israel estaba acosado por vecinos enemigos que venían y llevaban su cosecha y igual. En su tiempo de Samson eran los filisteos sus peores enemigos, pero Dios tenía el plan de salvarlos y preparó a Manoa, su padre de Sansón, que venía su hijo. Y a esa pareja, ¿no? Les instruyó el ángel cómo tiene que ser alimentado, apartarse de las bebidas, de la sidra, y cosa que tendría que ser un niño especial, un niño así como Juan el Bautista, ¿no? Preparó cómo tenía que ser. Y no debía ser, o sea, tenía que ser nazareo. ¿Qué es nazareo? Era un voto que hacían no servir a Dios por 1 año, 2 años, 3 años o 7 años, pero él era para toda su vida nazareo. No pasara la navaja por su cabellera ni su barba, no tenía que crecer. Entonces, en realidad no estaba la fuerza en su cabellera, sino en su relación con Dios, en el pacto que habían hecho sus padres con Dios, y venía la fuerza poderosa de Dios en este hombre llamado Sansón. Pero un día visitó a la tierra de los filisteos, bajó y se enamoró de una dama filistea. Y dijo a sus padres, mis ojos agradan a mis ojos, dice. Y sus padres le dicen, pero hijo, no tenemos hijos del pueblo de Dios que te enamores. Y él les explicó que la palabra de Dios dice que no, 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 no. Me toman por mujer, y se reveló. Pues, los padres no, como le aman a su hijo, como cualquiera de nosotros también, ¿no? Tomaron por mujer, pero usted y yo sabemos la historia que perdió los 2 ojos a los que... Pero lo bonito de esta historia es de que finalmente se arrepiente, eh, y Dios le devuelve, pide perdón de Dios y Dios le devuelve las fuerzas porque también habían crecido los cabellos. Y destruye en ese circo que estaban allí, mofándose, riéndose de él, y murieron como 3.000, mucho más gente que de lo que había matado en toda su vida los filisteos. Entonces, vemos de todos modos siempre la voluntad de Dios se cumple y los enemigos fueron destruidos por un solo hombre. Eh, y eso, hermano, yo creo que con eso se entiende cómo fue que Dios preparó, así como a Moisés lo preparó, también a Sansón lo preparó. Amén. Gracias, hermano Marcelino. La verdad es que yo me llamaba la atención ese versículo y bueno, también busqué un poquito más de información que quiero compartir con ustedes para que quede más claro y no pensemos, ¿cierto?, de que como que Dios hizo que él deseara otra mujer, porque no es así. Vamos, le voy a leer algo, mis hermanos. Dice, este pasaje está en el libro de Jueces y habla de Sansón. Aunque la decisión de Sansón parecía impulsiva y carnal, Dios la permitió porque iba a usar esa situación para comenzar a quebrantar el dominio de los filisteos sobre Israel. La idea no es que Dios aprobara el pecado o la mala motivación de Sansón, sino que en su soberanía transformó incluso decisiones imperfectas
en parte de su propósito mayor. Dios usó el conflicto que surgió de este matrimonio para darle ocasión a Sansón de enfrentar a los filisteos y empezar la liberación de Israel. Hermanos, Dios Ah, puede usar toda situación, ¿cierto?, a favor, eh, porque Dios conoce todo, Él sabe el porvenir, Él sabe lo que viene más adelante, y Él sabía del poder de Sansón, sabía lo que podía hacer en contra de los filisteos y usó esa situación. mm, Yo no sé si quedó claro esa parte, al menos para que quedemos con la tranquilidad de que y entendamos de que Dios no es que mm, él fomente el pecado o haga caer en la tentación, porque Dios no tienta a nadie, pero sí usa nuestras situaciones, a veces incluso nuestras malas decisiones mm, para otra cosa, ¿sí? claro. Ahí vamos aclarando, ¿no? Que la iniciativa no proviene de Dios, sino de Sansón, Ajá. ¿no? Y Sansón decide enamorarse, ¿no? De esa señorita. Y allí Dios permite, y esa es la palabra, ¿no? Permite, bueno, ya está bien, hijo, sigue adelante. Pero no es que Dios lo ha. Prueben y no, porque Ajá, entonces, ahora, en nuestro caso, vida personal, también entonces Dios, sí, sí, o sea, ahí viene, ¿no? El libre albedrío, porque cada uno nosotros tomamos una decisión, cada día, cada hora estamos tomando decisiones. Y Dios permite, Él no se opone, ¿no? No, no. Y entonces, ¿cuándo es que nos guarda? Cuando decimos, Dios guárdanos, cuídanos. ¿Y cuándo actúa? No, ahí diría alguien, ¿no? Entonces, ¿y cómo, no? O Sansón nunca oró a Dios diciendo, guárdame, cuídame, Señor, en este día, ayúdame, o nunca lo ha hecho. Pareciera, ¿no? Sansón hacía a su antojo. Sabía que tenía fuerza, sabía que Dios le escogió a él para ser salvador, ¿no? Del pueblo de Israel, y con eso no me confiaba. ¿Cómo? Este asunto, ¿no? Algo personal de Sansón, ¿no? claro, bueno, en el caso de Sansón, acá no, nosotros no vemos una manifestación tal, pero en el final, como leían, como decía nuestro hermano Marcelino, él ora a Dios, y yo creo que también hubo arrepentimiento de su parte. No lo sabemos a ciencia cierta, podemos a lo mejor empezar a imaginar o a especular, pero él pide a Dios que le dé la fuerza para destruir a toda esa gente malvada. Entonces, puede que nos llevemos una sorpresa y veamos a Sansón en el cielo, pero entender lo principal de esta parte que nos tenía un poco dubitativos ahí, es de que no es que Dios él incentive o nos lleve o sea, nos impulse a pecar, no, no es así. Cada uno desde su voluntad es el que elige. Y a veces las cosas salen bien, a veces no, pero el Señor no es que se agrade de esas decisiones que nosotros tomamos. Eh, Podemos arrepentirnos, siempre tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Vamos a seguir Bueno, leyendo, Mónica, mis hermanos. ¿Sí? antes que continúe, me recordé de Jonás. Jonás también, no era la voluntad de Dios que huyera, Jonás, Dios no le dio eso. Al contrario, para él hubiera sido el privilegio de ir, en lugar de ir tantos kilómetros lejos de la zona donde vivía, luego a las profundidades del mar hundirse, no era la voluntad de Dios, pero él pensaba que cómo yo voy a ir a predicar a los más enemigos que tenemos del pueblo israelita, no puede ser. Y bueno, fue en el lugar equivocado, pero ahí al fondo del mar oró, así como Sansón, Señor, devuélveme la fuerza para vengarme de mis dos ojos, así oró él. Y también Jonás oró
Dios pidió perdón y Dios oyó y lo hizo vomitar en la playa, ¿no? Y tuvo que caminar muchos kilómetros para cumplir su misión. Y entonces, igual también a veces nosotros, en nuestra caminata, a veces por seguir nuestras pasiones heredadas o cultivadas o no, nos sangramos, nos herimos, lloramos, fracasamos, entre comillas, pero Dios de allí nos levanta, como dice Salmo 40, ¿no? En mi aflicción clamé a Dios y Él se inclinó a mí. Oyó mi clamor, me sacó del pozo de la desesperación, puso mi pie sobre roca firme y cántico nuevo. Verán muchos estos y temerán a Dios, alabarán a Dios. Eso se cumple en nuestra vida también, así como con Sansón, como con Jonás. Qué bonita lección de esta mañana, hermanos. Amén, gracias Marcelino, mi hermano Marcelino, perdón. Vamos a seguir leyendo, mis hermanos. Bueno, leíamos aquí entonces que en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timat y cuando llegaron a las viñas de Timat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues a su padre donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días el banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Era un poco fanfarrón, Sansón. ¿Se dan cuenta de las cosas que hacía? Bueno, pero esto tenía también un final que era el que a lo mejor Dios esperaba, dice. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborrece si no me ama, pues no me declara el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo he de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas el séptimo día él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y cosa más fuerte que el león? Y él le respondió, si no haráseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendió enojo y se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Bueno, ahí vemos lo que pasó con Sansón. Dice, fue Sansón a Gaza en el capítulo 16:1 y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Luego, en Jueces 16:4, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y después dice acá en el capítulo 16, del 16 al 17,
Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a una angustia mortal. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llevó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y será como todos los hombres. Mis hermanos, aquí vamos a leer un poquito el comentario que se hace acerca de esto, pero de las cosas que hemos leído, vemos como de a poquito, ¿cierto? Sansón empieza primero fijándose en una mujer filistea que no agradaba a Dios. Luego va y se mete con una mujer prostituta, después vemos que se mete con Dalila, que también era de los cananeos, no era del pueblo de Dios. Entonces, de a poquito él se fue apartando, seguramente pensando, como muchos piensan, que él puede controlar, podía controlar esto que él estaba haciendo, ¿cierto? Pero vemos que actúa impulsivamente, él confía demasiado en sí mismo, es arrogante, ¿cierto? Como con la arrogancia que les propone esto a los otros hombres, ¿cierto? Estaba en un pueblo extraño, podría haber sido, no sé, de otra forma, pero no, él era así, impulsivo también, jugó con el pecado. Y lo que podemos aprender aquí de Sansón es que no basta, hermanos, con tener dones. Él, cuando vio este león y lo pudo destruir, él se dio cuenta de que tenía un don especial, ¿ya? Y después, con arrogancia, también va a este otro pueblo y mata a personas para el capricho que él tenía, ¿cierto?, de entregarle a las otras, a estos otros de este pueblo los vestidos también. Eh, si bien es cierto, hermanos, eran pueblos enemigos de Dios y a lo mejor lo podemos decir así, se merecían la muerte porque eran enemigos de Dios, ¿cierto? Pero él, esta arrogancia que él tenía, Dios le estaba usando en contra de esas personas, pero era arrogante. Eh, entonces, no basta con tener dones, como decíamos así, o un llamado de Dios, también necesitamos Ajá. obediencia y comunión diaria con Él. Hermanito, por favor, sí. Así es que Sansón, claro, los primeros momentos controlaba, ¿no? Y no le decía cómo es que tenía fuerza, ¿no? Entonces empezó a controlar, pero al final, mientras no se apartaba, siempre estaba destinado a fracasar, pues, a perder. Y perdió, pues. ¿Por qué? Porque no se apartó. Ahí nomás ha continuado. Y entonces al final, cualquier cosa, de cualquier cosa que no me aparto, me destruirá de todas maneras, porque voy a perder, ¿no? Es una decisión que Dios permite, no es que, no, la culpa es de Dios, sino que si no me aparto, si no pongo fin, de todas maneras voy a perder, hermano. Amén, hermanos, porque justamente no es que le agrade a Dios, Él lo permite porque me da el libre albedrío, como dijo usted antes también. Dice que aunque fue llamado por Dios para cumplir una misión específica, Sansón sirvió al Señor mientras cedía a la tentación. O sea, así fue. ¿Qué nos enseña el desenlace de su vida al respecto? ¿Qué podemos aprender? Bueno, yo antes le decía, ¿cierto?, de que, bueno, él fue arrogante, pero lamentablemente jugó con el pecado, confió demasiado en sí mismo. Entonces, nosotros debemos confiar en Dios, no en nosotros mismos. Y hermanos, nosotros somos carne, somos carnales. Y cuando digo carnales no me refiero al simple hecho de que nosotros, cierto, tenemos carne y huesos, no. Me refiero a que somos carnales, a que la carne, nuestros anhelos, nuestros deseos muchas veces van tirados en esa dirección, en lo que produce placer al cuerpo. Entonces debemos estar cada día aferrados al Señor porque si no, la carne
va a querer hacer lo suyo siempre. Si a mí me gusta demasiado, por ejemplo, estábamos hablando hace un momento de las redes sociales, si a mí me gustan las redes sociales, ¿cierto? Si yo me dejo llevar y lo más probable es que yo un día me alejo de Dios, ¿cierto? Y me pongo a ver y estoy todo el día viendo redes sociales, al día siguiente voy a querer seguir haciéndolo. Digo, no, yo veo hoy día nomás y mañana no veo más. No es así. Digo, voy a ver uno solo más y sigo viendo uno y otro y otro. Entonces, hermanos, es así el pecado, es así la tentación, es así como de a poquito nos vamos apartando de Dios. Entonces, esto nos enseña, ¿cierto?, de que nosotros no debemos jugar con el pecado, de que debemos ser obedientes también, porque el Señor ya tenía una ley allí de que no debían casarse con filisteas. El Señor nos ha puesto a nosotros mandamientos, estatutos que nosotros, por los cuales debemos regirnos, porque si nos apartamos de ellos estamos perdidos. ¿Algún Sí, comentario más? así, Hermana hermanita. Mónica. Buenos días. Hermana Allá, Rosita primero, luego hermano Marcelino. Hermana ya. Rosita, por favor. Bueno, buenos días con todos. La vida de Sansón es muy fuerte porque muestra a una persona escogida por Dios, pero con luchas internas. No es una historia perfecta, es una historia real y por eso enseña mucho, ¿no? Dios puede usar a alguien imperfecto. Sansón fue llamado desde antes de nacer para un propósito especial. En Jueces 13, ¿no? Nos dice, dice, una gran unción, pero también cometía errores. Esto enseña que Dios obra incluso en personas con debilidades. No es la perfección lo que Dios busca, sino un corazón dispuesto. El peligro de seguir los deseos, ¿no? Sansón muchas veces actuó por impulso, lo que veía, lo que sentía, lo que quería en el momento. Eso lo llevó a malas decisiones, especialmente en sus relaciones. Cuando uno deja de llevar, cuando uno solo se deja de llevar por emociones o deseos, termina alejándose del camino de Dios, ¿no? Jugar con el pecado debilita. Sansón no cayó de golpe. Poco a poco fue cediendo, desobedeciendo, acercándose al peligro hasta que terminó perdiendo su fuerza. Entonces, el pecado no destruye de inmediato, pero va debilitando el alma, ¿no? Poco a poco. La, la desobediencia tiene consecuencias. Cuando Sansón revela su secreto, pierde su fuerza, su libertad y su visión, ¿no? Entonces, alejarse de Dios siempre trae consecuencias. Al inicio aunque no se vean, ¿no? ¿No? Dios es misericordioso. Lo más hermoso es el final, cuando Sansón ya estaba humillado, volvió a clamar a Dios y Dios lo escuchó. Dios no abandona, aunque uno haya fallado, puede volver a Él con un corazón sincero. Entonces la verdadera fuerza viene de Dios. Sansón pensaba que su fuerza era suya, pero en realidad venía de Dios. Sin Dios somos débiles, con Dios hay verdadera fuerza. Entonces, si lo llevamos nosotros, realmente este mensaje es muy importante, ¿no? Para nosotros y lo que nos enseña de Sansón, que nosotros no debemos jugar, ¿no? Con el diablo o con las tentaciones de este mundo, con las cosas, con la comida, con todo lo que hay, ¿no? Con el celular, la televisión, todas esas distracciones, ¿no? Tentaciones, ¿no? Tenemos que reflexionar mucho. Amén, hermanita. Amén, hermana Rosita.
Hermano Marcelino. Bien, hermana. Estaba comparando con el profeta que se negó obedecer la voz de Dios. No, él desciende de su lugar abajo, desciende, hasta desciende al fondo del mar. 5 veces dice descendió. Igual también Sansón desciende a Timná, desciende a la otra mujer, desciende a Dalila, desciende en porque él no sabía que sus enemigos tramaban matarlo a él. Él no sabía eso. Le estaban ofreciéndole dinero, otra cantidad, doble cantidad de dinero, mucha riqueza, honores a la mujer, y él no sabía. Y piensa que en los brazos que está descansando, durmiendo, esas rodillas de la mujer, piensa que le está amando. No le está amando a esa mujer, honores, riqueza, dinero. Bueno, a veces eso nos sucede a nosotros. Tenemos enemigos que nuestros ojos no ven, pero Dios, que controla soberano, debemos por fe acercarnos a Dios, que aún nuestros errores, nuestras equivocaciones, Dios lo convierta para bien. Orar siempre por nuestros enemigos, orar por los que no nos quieren, orar por los que nos quieren también. Que Dios bendiga a las personas que nos odian, que perdone ese pecado porque no le conoce a Dios. Con sinceridad orar, no porque la gente nos escuche solamente, no. Y Dios conoce tornar lo bueno para bien, para nuestra bendición. Así como lo hizo al final de sus días con Sansón. Yo sé que un día nos vamos a encontrarnos con Sansón y somos fieles también. Amén. Muchísimas gracias, hermanitos, hermanita Rosa también por sus comentarios. Vamos a continuar, hermanito, antes que el tiempo nos gane y podamos tomar bien. Dice aquí que el gran conflicto es real. De eso hablábamos al comienzo, mis hermanos, de que si bien es cierto, porque en una guerra la gente está muy, muy atenta porque se escuchan las sirenas cuando vienen los bombardeos, cuando estalla alguna bomba, qué sé yo, están muy atentos. Y nosotros estamos en una guerra, estamos en un gran conflicto entre el bien y el mal. Existen solamente dos lados y debemos escoger uno. ¿De cuál estamos? Y dice aquí que el gran conflicto es real y todos estamos implicados en él. Nosotros no podemos decir, no, yo me bajo, no, yo no quiero participar. No, estamos en este conflicto y tenemos que ser parte de un lado o del otro. Dice aquí que la batalla cósmica que comenzó en el cielo se está librando ahora en la vida de cada ser humano. Nosotros, mis hermanos, desde que despertamos, desde que abrimos nuestros ojos, estamos tomando decisiones. Primero, ¿cierto? Me levanto, sí o no. ¿Qué hago después de levantarme? ¿Voy al baño o no voy? ¿Me lavo la cara? ¿No me lavo la cara? ¿Me lavo las manos? ¿No me lavo las manos? ¿Vengo? ¿Me arrodillo delante de Dios? ¿No me arrodillo? ¿Oro? ¿No oro? ¿Me conecto al Zoom para estudiar con los hermanos? ¿No me conecto? Así, o sea, son decisiones mm, simples, ¿cierto? Que empezamos desde tempranito, pero que pueden marcar la diferencia con el final que vamos a tener en nuestras vidas. ¿A quién estoy eligiendo? ¿De qué parte estoy en este conflicto hoy? Porque no es algo, mis hermanos, porque muchos están esperando, incluso dentro de la iglesia, a que venga, ¿cierto? Empiece la persecución y allí va a empezar el conflicto. El conflicto es real y es ahora, ya, y está en cada uno de nosotros. El enemigo quiere nuestra alma, o sea, quiere ganarnos, o sea, es decir, para su servicio, ¿ah? O para que muramos simplemente perdidos. Entonces dice aquí que esta batalla cósmica se está librando ahora en la vida de cada ser humano.
Todos tenemos que tomar decisiones, como dije antes. Satanás sabe que debe emplear todos sus recursos para evitar que tengamos una relación con Dios en la actualidad. Entonces, ¿qué hace para, para esto? Para evitar que tengamos una relación cercana con Dios, nos pone distracciones y tentaciones. Las distracciones, ¿cierto? Para aquellos que pensamos de repente que estamos firmes y nos empezamos a distraer con algo, porque a lo mejor con algunas de esas tentaciones no nos va a hacer caer ya el enemigo con esas cosas que antes hacíamos y que nos gustaban y nos agradaban y que a lo mejor están allí en la carne, pero que ya no alimentamos. A lo mejor no nos hace caer con eso, pero sí con las distracciones, porque nos van alejando de Dios. Esto justo antes de que Jesús regrese, hermanos, estamos a las puertas. Tal vez haya estado distraído con algo que quizás no sea malo en sí mismo, pero que exige el tiempo y la energía necesaria para mantener viva tu relación con Dios. Em, a ver, ¿qué podría estarnos distrayendo de que a lo mejor no es malo en sí mismo? El trabajo, debemos trabajar todos los días, ¿cierto? Muchos varones especialmente. Yo, bueno, tengo la fortuna de que solamente mediodía estoy fuera de la casa, eh, pero muchos están todo el día en el trabajo y tienen que viajar en Santiago, en la capital, horas de un lugar a otro, ¿cierto? Para volver a sus casas o para ir al trabajo. Entonces, se dedica mucho tiempo que a veces se necesita porque se necesita el dinero, eh, pero a veces estamos trabajando horas extras y mucho más por acumular, que a lo mejor no es tan necesario, ¿ah? Y estamos perdiendo ese tiempo precioso que podríamos dedicar a lo mejor para estar en las cosas de Dios. Eh, Mucha gente también, por falta de fe muchas veces, trabaja el día sábado también, ¿ah? En consecuencia de que ese es un día especial, no solamente para descansar en la parte física, mis hermanos, porque no estamos haciendo un trabajo, sino que también descansar de todas las preocupaciones, porque en ese día estamos en comunión con Dios. Eh, Hermanos, el enemigo nos quiere distraer. eh, y podemos pensar de que estamos haciendo a veces lo correcto, pero no siempre es así. Y debemos tener la sabiduría y la inteligencia, pedirle a Dios que Él nos muestre, porque nuestro primer pensamiento debe ser, quiero estar en el cielo, hermanos, yo quiero estar en el cielo, yo quiero estar en el cielo y le digo, Señor, ayúdame porque a lo mejor esto me está apartando de ti. Hay cosas que a veces cuesta sacar, hermanos, cuesta desarraigar de nuestra vida, pero nada es imposible para quien lo hace con Dios. ¿Alguien quiere hacer algún comentario hasta aquí? Hermanita Mónica, muy buenos días y muy Buen buenos día, mi días con hermanita nuestros Nancy. hermanos. Bueno, para acotar, ayer fuimos a la iglesia acá en Urubamba, pero tampoco sabía que era la fiesta costumbrista del lugar, ¿no? Y al entrar a la ciudad, no, ya no había pases cerrado por aquí, cerrado por allá, entonces no sabíamos por dónde pasar y que es una fiesta suntuosa, con bailarines, con todo. Así fui primero al seguro porque tenía cita y cómo salir. Y llegando a la iglesia, en la iglesia, así mucha gente, muchos de nuestros hermanos que no habían asistido a la iglesia. Entonces yo comento, digo, pero estas fiestas paganas pueden absorber de tal manera, se olvidan del día sábado y en algunas veces yo tengo mis ahijados allá de matrimonio, bueno, también de entrega, bueno, comentando, digo, ¿qué hacen? Y personalmente llamando la atención, ¿no? Digo, ¿por qué no han ido a la iglesia?
no se distrae porque tienen que vender comidas, otros son transportistas, otros en diferentes puntos. A tal punto la iglesia queda vacía. En la tarde llamamos a uno de los hermanos porque había mm, nuevos hermanos que están viniendo de lugar muy lejano a vivir a este lugar. Por la cercanía de la casa llamamos. ¿Por dónde estás? No te hemos visto en la iglesia. Por favor, mira, hay una persona cerca de la casa que puedes hacer visita. Y se escuchaba el bullicio de los carros, de la gente. ¿Por dónde estás, hermano? No se te escucha bien. Ah, no hay en Urubamba para recoger los pasajeros, pero no he ido a la iglesia. Muchas veces, no sé si tenemos fundamentado nuestra vida cristiana en el Señor o somos débiles o no hemos todavía experimentado el amor del Señor sobre nosotros. Y nosotros sabemos cuando nosotros somos en el Señor puesto nuestra fe, nuestro amor, como las primeras veces que hemos conocido, los que no somos adventistas, y como hemos dejado todo. Yo al menos tenía un mini market, vendía licores, tabaco y cerveza. Tuve que dejarlo, pero después, dando mis diezmos, yendo los sábados completos, el Señor me bendijo, me duplicó, me multiplicó. Y entonces no estamos experimentando en nuestras vidas si somos débiles y creo que el mundo nos llama y a la vez el enemigo está ahí también buscando su presa. Basta que abramos pues una brechita y el enemigo se mete, ¿no? Y así como Sansón, ¿de qué sirve que ha sido nazareato desde niño, separado del mundo y todo? Y los padres que también lo amaban a su hijo y se dieron, ¿no? En buscar a esa mujer filistea. ¿Y para qué? Para su perdición. Y tras otra, igual. Así nosotros también vamos cayendo poco a poco, si es que vamos cediendo y se nos hace como de costumbre, como el pecado que ayer hemos hablado, ¿no? Hemos estudiado sobre el pecado o la mentira, se va haciéndose costumbre. Al final es como comerse un pan, ni cuenta nos damos ya. Esto es mi aporte, hermanita Mónica. Gracias. Amén, mi hermanita Nancy, muchísimas gracias. Bueno, entonces con el comentario de nuestra hermana y bueno, lo que hemos hablado antes, podríamos decir, hermano, no todo lo que nos aleja de Dios es necesariamente pecado en sí mismo. O sea, aquí nuestra hermana nos hablaba de cosas que efectivamente nos distraen y nos sacan de la iglesia. Ya eso, yo, perdón, pero con su nombre es pecado. ¿Ah? Pero hay otras cosas, hermanos, que en sí mismas no son malas, como lo decíamos antes, porque el trabajo en sí mismo no es malo, pero cuando está alejándome de Dios, ya está mal. Hablábamos antes también de las redes sociales. No debieran ser malas si nosotros las usamos para la gloria de Dios. El problema es cuando yo gasto mucho más tiempo en eso que en las cosas de Dios. ¿Sí? Los deportes, decía allí, las compras, o incluso la comida, decía también aquí lo que estábamos leyendo, pueden convertirse en distracciones cuando, ¿qué pasa? Cuando consumen nuestro tiempo, cuando consumen nuestra energía y nuestra atención espiritual. Eso es lo primordial, mi hermano. El problema no es la actividad, sino el desbalance. Por ejemplo, trabajar demasiado y no orar, pasar horas en redes sociales pero no leer la Biblia, dedicar tiempo a entretenimiento mientras se descuida la relación con Dios. Entonces hay un desbalance, mis hermanos, ¿sí? Eh, Vamos a seguir leyendo aquí, mis hermanos. No olvidar que el enemigo conoce nuestras debilidades. Lo que yo les decía, él conoce el lenguaje corporal, sabe cómo miramos las cosas, lo que nos causa una sonrisa. ¿Mm?
Entonces, él conoce, él sabe cómo hacernos caer y usa justamente aquello, ¿cierto?, que más nos absorbe para alejarnos lentamente de Dios. Dice aquí que el exceso o un desequilibrio en cualquiera de esas áreas pueden dejar poco tiempo para Dios y los demás. El enemigo conoce cada una de nuestras debilidades y el tipo de cosas que nos distraen de pasar tiempo con Dios. Buscar a Dios debería ser nuestra prioridad. Que dice allí Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, cuando pensamos, o cuando yo, por ejemplo, digo, todo lo que hago o toda elección que yo hago debe ser primero, o debe haber primero una pregunta. ¿Esto agrada a Dios? Esto, hermanos, es lo ideal. ¿Ah? Ahora muchos andamos en la vida tan rápido haciendo una cosa y otra que ni nos acordamos de hacernos esa pregunta. Pero es que eso es lo que deberíamos hacer. Eso sería lo ideal para nuestra vida. Así como Enoc, que caminó con Dios en todo tiempo, hablaba con Dios todo lo que él iba haciendo, así deberíamos hacerlo nosotros. Deberíamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En todo lo que hagamos, primeramente a Él. Y todo lo demás, mis hermanos, todas aquellas cosas que queremos, o sea, eh, el Señor conoce lo que necesitamos. Entonces, si nosotros hacemos primero su voluntad, Él nos va a dar esas cosas que necesitamos, incluso sin necesidad de que se las pidamos. Y es un asunto de Ana, fe también. Hermanos, sí, por favor. todo lo que hacemos es un acto de amor. Siempre no nos vamos a cansar de decir eso. Dios es amor y por lo tanto sus hijos también son amor. Y acto de amor es dejar lo que papá nos dice. Papá dice a sus hijos, no hagan por favor esto. Y los niños, cuando son niños, pues creen en su papá y lo hacen. Y lo hacen de tal manera que lo hacen por amor, sí, papito. Y para eso, papá también debe ser sabios, utilizar la sabiduría. En psicología se llama, se me fue la palabra, por, mm, con unos regalitos. Término se me fue. ¿Sabe qué? Hijitos, y como dijo ayer, creo, nuestro hermano, justo antes de ayer en esta semana, bro, les voy a dar una bicicleta a fin de año. Aquel que se me porta y las reglas son estas: levantarse temprano, tender su cama, orar, hacer esto, todito. Quien me cumple todo esto en este año, se lleva la bicicleta. Cuando son niños, esa es una motivación. ¿Qué pasa? Para nosotros, ¿qué es, hermanos? ¿Qué nos motiva? La vida eterna. Vivir al lado de Jesús por amor. ¿Y para eso qué debemos dejar? Si me amáis, guardad los mandamientos. Hijitos míos, nos dice a todos. Pero el demonio está allí. ¿Y qué pasa si nosotros nos alejamos? Es que alimentamos a la carne que al espíritu. Acá no puedo decir que caí en el pecado, uy, fue sin creer, o que, ¿sabes qué? Etcétera. No, todo pecado está planificado, uno es constantemente en la arena, lo cual no debiera hacer. Sabiendo que debemos hacer en la roca, lo hacemos en la arena. Planes humanos, yo sí lo hago. ¿Qué sucede? Se fue el amor hacia Dios.
Y entonces empezamos a caminar a nuestro libre albedrío. Ese libre albedrío que Dios nos dio, lo mal utilizamos. Entonces, como dijo mi hermana Tirubamba, perdón su nombre ahorita, no me acuerdo, ¿qué dejó? Dejó porque con dolor. Y diríamos, Lot, ella sí dejó con dolor sus cosas en Sodoma. Le dijo Dios su condición para él, su motivación. Todo es motivado. ¿Qué les dijo Dios? No miren para atrás. Y eso nos dice a nosotros, a los hermanos, a todos. Y más aún aquel que dejó, no fue adventista de nacimientos. Ya no mires atrás. Tu pasado ya fue tirado al fondo del mar. Tu pasado, ni siquiera Dios te molesta, como dice, con tu pasado. Así que olvídate, el pasado ya no existe. De aquí al futuro. Y no sea todos los que nacimos dentro de la iglesia, tenemos esa tentación. Pero está en nuestras manos de poder hacer lo que Dios nos dice, no hagáis, no. Y no es porque no quiere, es una negación, porque Dios se atreve, no, porque muchos decimos, y dicen, la iglesia es puro no, puro esto, prohibición. No es prohibición, no es, son actos de amor que uno hace para con Dios. Bueno, he abarcado un poquito más, pero ¿sabe qué? Amemos nuestra situación, nuestros hijos hacen acto de amor con nosotros y nosotros con nuestro Padre Celestial. Todo es un acto de amor, dejar, como dijo acá la última vez en la iglesia que hicimos, es renovar, cambiar y seguir cambiando cada día. Lo que el demonio desfiguró en mi vida, el carácter de Dios, estoy renovando nuevamente, tengo que cambiar y cambiar hasta parecerme a Él. Que Dios nos bendiga, hermana. Un fuerte abrazo. Amén, mi hermano. Y la única forma de parecernos a Él es mirándolo a Él. Es la única forma, contemplándole a Él. Y es lo que debemos hacer en cada momento, en cada instante, mis hermanos. ¿Qué haría Él? ¿Mm? Gracias, mi hermano David. Vamos a continuar. Dice que antes de sumergirnos en actividades de prisa en nuestras vidas cotidianas y en todo lo que se nos pueda presentar, debemos hacer lo que decía el versículo, ¿cierto? Ponerle a Él en primer lugar las cosas del cielo, ¿ah? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a continuar, mis hermanos, aquí. Jesús comprende nuestra condición, pero reprende nuestra apatía. Vamos a leer aquí, Apocalipsis 13, 14 al 22 dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Aquí está el mensaje de la última iglesia. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. ¿Quién lo dice? Jesús. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Y hablando, mis hermanos, de las cosas espirituales, de esta guerra que tenemos, hay un lado y hay otro. Entonces, si somos fríos, somos de un lado. Si somos calientes, somos del otro lado. Pero dice aquí, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Estuvimos hablando, mis hermanos, acerca de estos versículos hace algunas semanas atrás, eh, acerca de la condición que tiene aquel que piensa, ¿cierto?, que está firme, aquel que piensa, yo lo estoy haciendo bien porque voy siempre a la iglesia, porque devuelvo mi diezmo, porque predico, hago esto y lo otro, por lo que yo, pero dice aquí, tú no sabes que eres desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Ah? Porque falta lo principal, falta lo principal. Dice aquí, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Aquí estamos hablando, mis hermanos, del oro refinado. ¿Ah? Estamos hablando de las vestiduras blancas que nos da nuestro Señor Jesucristo para que no se descubra nuestra vergüenza, nuestra desnudez. ¿Ah? Unge tus ojos para que puedas ver, dice. ¿Ah? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y yo estoy sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis hermanos, eh, cuando dice aquí al que venciere, se refiere al que pelea, al que lucha, ¿cierto?, para vencer. Ya a él se le dará que se siente con el Señor en su trono. Hermanos, pero esto es una lucha diaria. No es una lucha de un día sí, un día no, un día quiero, un día no quiero. No. Si no quiero, tengo que doblegar a la carne, obligarla, ¿cierto? Porque debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero, si es que queremos vencer. ¿Algún comentario con respecto a lo que leímos acá, mis hermanos? Hermana, Hermano David, por es favor. que cuando tenemos hábitos y estilos de vida, hermana, perdón, hermanita, es que si tenemos hábitos y estilos de vida, hermana, formados desde niños o estamos formando de hoy para adelante porque entregamos a Jesús, con el tiempo, hermana, ni siquiera ya es lucha. Ves el alcohol, lo ves como un veneno que no puedes tomarlo. No porque está prohibido, sino que es un acto de amor que no te atrae. Si hablamos de sexo, igual. O andando en los caminos del Señor, sino que ya estamos en el libertinaje, el libre albedrío lo estamos mal utilizando. Y entonces empezamos a mirar lo malo como bueno. ¿Se da cuenta? Bueno, disculpe el ejemplo que le voy a poner. Yo llegué un día al Cusco con de Estados Unidos, perdona, que de lejos, después de haber pasado muchísimos años. Y unos compañeros de colegio me invitaron, David, llegaste, ven, venga, tenemos la promoción, tenemos reunión todos los años. Dicho sea de paso, yo era presidente de mi promoción. Entonces, tú siempre has faltado, tú nunca te has asistido tanto tiempo. Ya voy a asistir. Entonces yo dije, mi esposa me dice, pues, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Yo debo hacer otras actividades. Yo ya me llevo a mi hija, ya, mi hija ya pues, estaba ya de 7 años, 8 años. Voy a llevar con mi hijita, me voy a ir, digo, y de paso a mi hija le voy a decir que me filme, voy a llevar mi filmadora, voy a estar con mis compañeros, quién sabe, tal vez ya no vaya en otra porque no pensábamos estar en Cusco, pero nos quedamos. Y fui, hermana, para abreviar la historia. Llego, desfilamos en la Plaza de Armas, la reunión, y de ahí nos vamos a almorzar. Y dice el compañero, ahí el compañero tiene una quinta. No sabía que mi compañero tenía una quinta ahí en Zarzuela y nos fuimos, agarramos un taxi para allá y listo. Nos encontramos con los compañeros y todos. Hermana, por eso vale mucho el ejemplo a veces. Llego, ya más de la mitad estaban allí sirviéndose su cerveza, sirviéndose su chancho, su cuy, todo. Yo dije, acá he debido traer mi cuartito de pollo, aunque sea. Hermano, y entonces, y ahí me dicen, acá siéntate, Castro, me dicen, siéntate acá, 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 y otros por acá,
Elegí uno, ya por acá, ya estoy cerquita, ya me estoy sentando, ya no me puedo levantar, ya estoy ancianito, les molesto. Y sabe qué, hermana, está mi hija a mi lado. Un compañero dice, tráiganle, por favor, él no toma, tráiganle 2 litros de agua, 2 litros de gaseosa. ¿Qué gaseosita quieres? Póngale 2, 3 tipos de gaseosa, él se servirá. Dije, tranquilo. Bueno, mi compañero que estaba a mi lado, había sido mi compañero que se sentaba en mi carpeta a mi costado, por eso se me había jalado tanto. Aquí te sientas. Yo le obedecí. Hermana, yo no sé de dónde habrán traído un cuartito de pollo, a comprar un cuartito de pollo para David Castro. David, tú no tomas, tú no comes carne de cerdo como nosotros, pero te hemos traído esto. Todavía sigue siendo nuestro presidente. Hermana, me emocioné tanto y les prediqué, les hablé de Dios, les dije todo, y yo los vi a mis compañeros ya avanzados en emociones, en cómo es el cuerpo que se desgasta aún siendo jóvenes. Digo, no, pero hermana, hagamos un estilo de vida, de poder, ya ni el chancho nos atrae. Enlodarnos en el lodo de los puercos por emociones que es pasajeras, enlodarnos en el lodo de los puercos con actitudes o cosas, ambiciones. Trabajamos muchos, me va a involucrar, hermana. Trabajamos a veces hasta el viernes, hasta tarde o el sábado ya estamos. Y un pastor decía, descubrí que un hermano por teléfono está dirigiendo su trabajo, turismo. Otro está trabajando en sábado, pero monitoreando en sábado por teléfono. No es así. Y es verdad, no es así. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahí leyó usted, todas estas cosas serán añadidas. Dios te va a dar todo si tú eres fiel. Él no necesita, como dice, aún decirlo, lo dijo usted. Y es verdad, hay que pedir, nada más. Pero un padre, ¿cómo va a dar a su hijito si le da la propina y lo gasta en dulces? Te estás malogrando, hijito, va a salir tu dentadura, se va a malograr, pero sigue dulce, dulce, y se malogró la dentadura y te está llorando de dolor el niño. Y así somos. Nos da dinero y compramos cosas que no debe ser, cosas pasajeras, no edificamos. Y entonces, ¿qué pasa? Nos duele en la vida las cosas que nos pasan, en todos los ámbitos de la vida. Amemos a nuestro Creador, que todo va a ir bien. Bendiciones, hermano. Amén. Gracias, hermano David, por el testimonio. Eh, Mis hermanos, eh, bueno, nosotros no podemos justificarnos que no sabemos, nosotros tenemos conocimiento. Y si bien es cierto, en algún momento de debilidad caemos, el Señor es grande en amor, es grande en misericordia y nos ayuda a levantarnos. Dice aquí que Jesús comprende nuestra condición, pero reprende nuestra apatía cuando nosotros nos sentimos tan firmes, tan orgullosos de esto, de lo otro, y no nos damos cuenta que en realidad estamos caídos, estamos cayendo. Es tan frágil, mis hermanos, es tan delgado el hilo que Satanás ha hecho, ¿cierto?, entre lo bueno y lo malo, especialmente en este mundo el día de hoy, mis hermanos, que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Es tan fácil caer en la tentación de hoy, pero si no es tan malo, no es malo. Hermanos, por eso es tan importante que perseveremos, estudiemos la palabra, qué es lo que le agrada al Señor. Dice aquí que aunque es Dios, también era un ser humano que se sentía cansado, como nosotros. Dice, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Él también allí
se puso a descansar. Conocía las presiones de la vida, igual que nosotros, pero escapó de ellas para dialogar a solas con su padre. Aquí están los versículos donde dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Esto es Mateo 14:23. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esto lo estuvimos estudiando antes, mis hermanos, acerca del ejemplo de cómo debemos orar, de cómo debemos buscar al Señor en la primera hora, poniéndole a Él en primer lugar. Lucas 5:16, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba, no de donde hubiera tanta bulla, no para que la gente me vea que yo como oro, no, sino que él iba solas allí y oraba con el Señor, con Dios, perdón. Lucas 6:12 dice, en aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Si él necesitaba orar, mis hermanos, nosotros más que nadie necesitamos, más que nunca en este tiempo. Sabía que pasar tiempo a solas con él era lo mejor que podía hacer para recuperar fuerzas a fin de luchar contra las tentaciones. Jesús, como dije antes, es nuestro mayor ejemplo, ¿ya? También es lo mejor y más seguro para nosotros. Sansón cayó porque se creía fuerte, lo vimos, él pensó que podía jugar allí con el pecado, que podía jugar, que podía controlar el tema, ¿cierto? Le gustó a la mujer y bueno, hizo lo que quiso. Depende de su propia fuerza para vencer las tentaciones. Cada uno de nosotros se enfrenta a diario a batallas con el pecado cuando el enemigo de las almas intenta debilitar y destruir nuestra relación con Dios. Hermanos, nosotros no debemos depender de nuestras propias fuerzas porque no tenemos, porque somos débiles, porque tenemos un enemigo que es poderoso. No es más poderoso que Dios. Por eso dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solamente en Él tengo fuerza. Yo solo no puedo. Dice que el tentador conoce nuestras debilidades y se enfoca en ellas para entorpecer nuestra relación con Dios. Él ve en qué estamos gastando nuestro tiempo y nos da más de eso que nos gusta para que ocupemos más y más tiempo. Hermanos, y lo peor de todo ahora es que el teléfono incluso se convierte en diablo, mis hermanos, porque de repente usted, como yo les he comentado, que de repente como subo reels o cosas a mi iglesia, al grupo de mi iglesia, al Facebook, también a la plataforma del WhatsApp, o de repente ahí en YouTube subo estos videos también, de repente me empiezan a aparecer otras cosas, y si yo tengo la mala idea, mis hermanos, de repente qué sé yo, no sé, ver un chisme por allí, me empiezan a aparecer chismes y chismes de la misma cosa y se repite, ese es el algoritmo, no sé cómo se llama eso que usa la inteligencia artificial para cuando usted ve algo y se lo da. Y se lo sigue repitiendo y siempre le va saliendo de eso. O sea, no es casualidad, hermano, que hoy me salió de nuevo algo parecido. No, sabe allí la inteligencia que usted a eso le gustó y se lo da. Es lo mismo Satanás lo que hace con nosotros. Ah, está haciendo, vio esto y mira la cara que puso, mira la sonrisa, mira los ojos con lo que mira. El enemigo lo ve, mi hermano, y sabe lo que darnos, sabe lo que nos gusta, lo que nos agrada. El diablo trabaja para distorsionar nuestro pensamiento. Y es lo que se hace ahora con estas nuevas doctrinas que salen, ¿cierto? El amor es amor y debemos amarnos y aceptarnos y esto y lo otro, ¿cierto? Y va cambiando y transformando nuestro pensamiento, nuestras intenciones, nuestras acciones a fin de conquistar alguna parte de nuestra vida. Pero recuerda que nuestra fe nos ayudará a permanecer firmes y que ella es el resultado de prestar atención a la palabra de Dios. Amén, hermano. Hermana Mónica, Hermano Marcelino, en el comentario me dice lo siguiente. Todos los hacedores de la palabra de Dios
serán bendecidos abundantemente. Cualesquiera sean sus cruces que deban cargar, las pérdidas que puedan tener o las persecuciones que deban afrontar, aun cuando esta significara la pérdida de la vida temporal, serán ampliamente recompensados porque se les asegura la vida que se compara o se mide con la vida de Dios. Al perder sus vidas por el nombre de Cristo, ganan una vida que durará por las edades eternas. Caminan bajo la dirección del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Esto está en una meditación matinal que escribió la señora White y Dios lo iluminó. Y es linda esta esperanza para los que pasamos en este mundo a veces sufriendo, llorando, quejándonos, pero al final viene la recompensa. Amén, gracias mi hermano Marcelino. Eh, bueno, aquí en la última parte que ya habíamos leído dice, recuerda que nuestra fe nos ayudará a permanecer firme y que ella es el resultado de prestar atención a la palabra de Dios. Prestar atención, mis hermanos, a la palabra de Dios, no solamente leer, pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Dios quiere hablarnos a cada momento. Dios quiere estar con nosotros en cada momento, pero debemos ser nosotros quien vayamos a Él. Él quiere nuestros corazones dispuestos. Él ya lo dio todo para nuestra salvación, todo, mis hermanos, incluso la fe. La fe nos la da Él. Él la hace crecer también, pero nosotros debemos tener ese corazón dispuesto para que el Señor haga la obra. ¿Con qué estás luchando hoy? ¿Cómo puede la palabra de Dios ayudarte? Yo creo que con esta lección a muchos nos ha ayudado, ¿cierto?, a darnos cuenta de que debemos tener eh, como prioridad al Señor, buscarle a Él primeramente. Estaba el versículo, buscarle a Él, al reino de Dios y su justicia. Primero Él, siempre primero Él. Y es la única forma en que vamos a poder vencer en esas luchas, ¿cierto? En esa lucha que tenemos con alguna tentación. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario más antes de finalizar, mis hermanos? Bien, vamos a finalizar entonces. Hermano Marcelino, por favor, ¿nos puede despedir con la oración? Está apagado su Ahora micrófono. sí, Sí, ahora sí. bien, hermanito, vamos a orar. Oramos reverente para orar. Querido buen Padre Dios, te agradecemos, Señor, en este momento porque usted es misericordioso con nosotros. Nos da, Señor, lo mejor de la tierra. Nos das un techo, Señor, donde abrigarnos del frío y del calor. Nos das la ropita. Nuestro pancito nunca falta en nuestra mesa. Gracias, oh Padre mío. Gracias por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros vecinos, por la iglesia donde asistimos, Señor, por la tarea de trabajar delante de ti, Señor. Privilegio de honrarte a ti todos los días de nuestra vida, Padre mío. Ayúdanos, Señor, a usar bien las cosas que pones en nuestras manos, el tiempo, sobre todo, los recursos, Señor, sean para honrarte a ti, porque cuando tú vengas no nos preguntarás cuántos dineros están ahorrados en el banco. Dirás cómo han sido utilizados estos recursos para tu obra, oh Padre mío. Bendiga pues a cada uno de tus hijos que han quedado todavía en la plataforma. Tú conoces las familias quienes están detrás de cada nombre de cada familia. Bendiga especialmente a tu hijo, nuestro hermano Justo Olave, Señor, que está recuperándose en el hospital allá en Abancay. Bendiga a su esposa, nuestra hermana Berta, nuestra hermana Berlea también se ha bendecido por usted. Tu hija Gladys, asimismo nuestra hermana Mónica Holguín. Tu hijo Carlos, bendiga también a nuestra hermana
Cecilia Mujica, bendiga a tu hijo Darío, bendiga su ministerio, Señor. Ayúdale a cumplir, Señor, tanto en Bolivia como en Perú. Bendiga a tu hija Francisca Lucana, bendiga también a tu hija Hilda Juno allá en Sunchubamba, Paucartambo. Bendiga a sus hijos, Señor. Igualmente nos recordamos a nuestra hermana Inés Garayar. Bendiga, Señor, la iglesia allá en Atocongo. Bendiga a sí mismo, Señor, a tu hija Irene Paza, nuestro hermano Javier y Rosita Curasi. Bendiga, Señor, a sus hijas allá en Tacna. Tu bendición también rogamos por nuestra hermana Nancy Santos, asimismo también nuestra hermana Olga Sutajalca allá en Lima. Cuida de tu hijo Roque Quino, nuestra hermana Rosita Quispe, nuestra hermana Rosa Elizabeth. Tu bendición también por nuestra hermana Sandra Bejar y también por tu hijo David. Señor, bendiga a todos nuestros hermanitos que estaban y ya se fueron, Señor, a su trabajo. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén.